buenas noches. Hoy nos encontramos en el Museo del Aceite compartiendo este espacio con la exposición de carteles de carnaval, de los próximos carnavales de Marbella que tendrán lugar en el mes de marzo. Entiendo que este año, para no romper la tradición, los carnavales se introducirán también dentro de la Cuaresma. Claro, es lo habitual, es una tradición ya marbellera, aunque no vaya con la tradición real de los carnavales. Pero no es de carnavales de lo que nosotros vamos a hablar aquí, sino que, como siempre, tengo a un personaje de Marbella invitado que nos va a hablar de su trayectoria vital y también de esta ciudad nuestra, de esta ciudad de Marbella. Hoy cuento con un marbellero al que podría calificar como abogado, y es cierto porque a eso se ha dedicado gran parte de su vida, también como profesor de enseñanzas medias, como político, que también ejerció la política, y en fin, muchas otras cosas, pero lo mejor será que nos lo cuente él mismo. Antonio Gálvez Ruiz. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Bienvenido a este programa. Gracias por haberme invitado, ya que como marbellero, pues quiero mucho a mi ciudad y lo que pueda yo aportar por ella, estoy dispuesto a hacerlo. Estupendo. ¿Algo que ver con los Gálvez de Macharabiaya? Pues sí, los Gálvez de Macharabiaya eran mis antecesores y Bernardo de Gálvez y sobre todo José de Gálvez era un chico de Macharabiaya, era monaguillo, y es que la coincidencia de que fue el obispo a Macharabiaya a dar la visita episcopal y él estaba de monaguillo, lo vio que era muy despierto, se lo llevó al seminario de Málaga, se salió después a los 10 años, cosas así de estar en el seminario, se salió de él y se fue a estudiar Derecho a Salamanca, hizo la carrera de Derecho y entró en política y Carlos III lo nombró virrey de Nuevo México y luego allí también estuvo su hermano Matías, el conde de Gálvez, que era Bernardo, que yo he estado precisamente en Galveston, la ciudad de Gálvez, no porque él la fundara, sino en honor a él, y estuve además en el Hotel Gálvez. Y allí había una foto, y es curioso porque hice la foto y después se la di a un pintor y me ha hecho un retrato, y cuando va alguien a mi casa me mira a mí como diciendo, claro, vestido de aquella época, me mira como diciendo, ¿este tío de qué va? Bueno, y digo, si ese no soy yo, ese es el conde de Gálvez, yo no tengo... Y cuando fuiste al Hotel Gálvez y te registraste como Gálvez, ¿qué te dijeron allí? Me registré como Gálvez, le extrañó y ya le expliqué yo, porque mi abuelo y mi abuela, toda mi familia y mis padres eran de Macharabiaya, o sea que sabes por eso con seguridad, y más después de ver la foto de Bernardo de Gálvez, de que somos descendientes, aunque yo soy de una familia humilde, porque ya sabes que la gente se encumbra y luego viene a menos, de modo que no es que presuma yo que sea de... ¿Y cómo llegan los Gálvez a Marbella? Los Gálvez llegan a Marbella porque mi padre estaba en Vélez, Málaga, como te digo, eran de Macharabiaya, se fueron a Vélez, Málaga, y de allí mi padre, muy joven, marchó a Málaga a una farmacia de aprendiz. Y estando en la farmacia, ya antiguamente dormían allí, comían, en fin, hacían una vida totalmente familiar, y un farmacéutico que había terminado la carrera y se vino a Marbella, don Juan Laviñe, pues le habló al farmacéutico donde estaba ya mi padre, que ya tenía 20 y tantos años, diciendo, hombre, ¿tú conoces a algún chico que se pueda venir y tal? Y dice, pues tengo uno ideal. Un mancebo, como se decía entonces. Era el mancebo, todavía no era ni mancebo, ya cuando vino aquí sí. Dice, tengo uno ideal porque tengo un Gálvez que es muy trabajador, muy buena persona, se quiere casar y claro, aquí pues no tiene por venir. De modo que se lo trajo don Juan el año 1929, a Marbella, se casó el mismo 29 y ya toda la vida aquí en Marbella. Además, Antonio llegó a saber tanto de farmacia que mucha gente pensaba que era el farmacéutico.
Así es, la gente decía la botica Garbe, La botica porque Garbe, don exacto. Juan Laviña, que era un gran trabajador, pero él se dedicaba a este cortijo, porque este cortijo era de su suegra, y él llevaba la cuestión del aceite. También, como entonces no había banco, él era el corresponsal de los bancos, el español de crédito, etcétera. Y la farmacia tenía plena confianza con mi padre, y además mi padre, me acuerdo, preparar las recetas y las pócimas antiguas, haciendo las píldoras, haciendo todo. Mi padre es el que hacía todo, el que cobraba, el que pagaba, el que hacía los pedidos, y don Juan tenía esa tranquilidad que se desentendía, aunque iba todos los días por la farmacia. ¿Quién fue tu madre? Mi madre, una gran mujer. Mi madre, Ana Ruiz, ella era de Sorbilán, que es de Granada, pero se vino joven a Xilches, porque mi abuelo materno era maestro y pidió el traslado a Xilches, y allí murió él incluso. Y entonces fue ella, pues una ama de casa, tenía los estudios que había en aquel entonces las personas mayores, su padre maestro, pero en fin, no tenía ninguna carrera ni nada, y fue ama de casa y llevó la casa pues maravillosamente, nos trató de maravilla, nos inculcó pues todo lo que hemos aprendido mis hermanos y yo, y hizo de nosotros unos hombres de provecho. Que habéis sido, Antonio, 3 hermanos, ¿no? 3 hermanos. Mi hermano mayor, Pepe, que era más conocido que yo, era el practicante junto con Manuel Canto. Primero era Manuel Canto, el primero que estaba aquí, muy amigo de mi padre, era de la edad de mi padre. Luego vino mi hermano con 20 años, cosas así, que terminó la carrera. Y yo he admirado siempre a mi hermano Pepe, porque era practicante y era mucho más que yo. Pepe llegó a ser de la YESE y era íntimo de Alfonso Gerloe, de Jaime de Mora, pero íntimo de todos ellos, iba a todas las fiestas. Y yo, a pesar de ser abogado, que en buena lid y de político podía ser más que él, pues no, él era más que yo, y a mí eso me llenaba siempre de satisfacción. Tenía Pepe un carisma especial. Pero totalmente. Y además por la Cruz Roja en Marbella hizo muchísimo. Fue capitán de la Cruz Roja y era el que llevaba todo el destacamento. Y como anécdota de mi hermano, que el capitán de Málaga decía que viene el general de Madrid, asustado el capitán de Málaga, y dice: no te preocupes, que yo estaba en la Cruz Roja enfrente del Hotel Don Pepe, y entonces pasaba, y venía el general, pasaban revistas y tal, y después se lo llevaba al hotel Don Pepe a desayunar. Como él era el practicante del Don Pepe: don José, ¿qué quiere usted? Ponme esto, lo otro, tal y cual. Después, a almorzar, se lo llevaba al Marbella Club. Total, que el general salía: Pepe, tú lo que quieras, aquí me tienes, y tal. Por eso era un don especial que tenía, pero tenía desde pequeño. Mi hermano Pepe desde pequeño era el señorito de la casa, y eso lo tuvo hasta el día de su muerte, el pobre. ¿En qué calle naces? Yo nazco en la plaza del ayuntamiento, como digo yo. ¿Dónde estaba la farmacia? Donde estaba la farmacia, allí nazco yo, porque vivíamos en la farmacia, ya que mi padre era o ha sido, junto con Manolo Canto y don Antonio Maíz, los 3 hombres más trabajadores de Marbella, pero con una ventaja sobre ellos, que era un inconveniente para él, que don Antonio Maíz era don Antonio Maíz, médico y ganando mucho dinero, y bendito sea Dios, que Manuel Canto era practicante y también ganaba dinero. Pero mi padre, a pesar de tener un sueldo normal para medio vivir, pues sin embargo él trabajaba de día, de noche, sábado, domingo. Yo me acuerdo que las vacaciones que tomó mi padre fue cuando se murió mi abuelo, cuando se murió mi abuela, cuando me casé yo, porque cuando se casó mi hermano Pepe, como se casó aquí, pues ni ese día tomó vacaciones. Yo me cansé en Jaén, porque mi mujer era de Jaén, y entonces además me tuve que casar un día de San José, y así perdió el día antes, porque el mismo día de San José por la noche
se vino con unos amigos a Marbella. O sea, perdió un día en mi boda, cuando otro... ¿Cómo era la Marbella aquella en que supongo que correteaba sus calles cuando eras niño? Pues era maravillosa. Aquello era totalmente distinto. Yo, a pesar de todo, pienso y me alegro de que Marbella haya subido lo que ha subido. Pero entonces prácticamente era la Marbella antigua y estaba separada del barrio, y teníamos nuestra pandilla de la Plaza Los Naranjos, que de mi pandilla eran, porque somos de la misma edad, nacimos en el 34, Antonio Lima Luque, Antonio Lima Romero, Manolo Laviñe, Antonio Lorenzo, todos formábamos un grupo, y junto con nosotros, aunque un poco mayor, Antonio Serrano, un gran hombre, y un poco menor, pues estaba Antonio Duarte. Total, que formábamos una pandilla de 8 o 10, y íbamos a pelearnos con los del barrio, que eran amigos nuestros también y demás, pero en fin, y recorríamos toda Marbella, íbamos al castillo, a la Barbacana, en fin, lo pasábamos de maravilla. ¿Y a qué colegio ibas? Pues yo el primer colegio fue el de don José Rivera. Estuve en el colegio don José Rivera, luego estuve también en el de don Juan Belón y de don Jaime. Don Jaime fue un profesor, un maestro que vino, que no sé ya ni de dónde era. Yo era pequeño, tendría 7, 8 años, y estuvo aquí 2 o 3 años, un gran maestro, y estuve con estos 3 maestros. Y llega un momento en que te vas al seminario. Sí, antes de irme al seminario para hacer el ingreso de bachiller, como mis abuelos vivían en Vélez, Málaga, pues me fui allí. Me fui allí porque allí había un colegio de frailes que preparaban para el ingreso de bachiller, aunque me tuve que examinar para el ingreso de bachiller en Málaga, en el Instituto de Málaga, pero allí estábamos un grupo de 30 niños o cosas así, y era mejor que en Marbella, que aunque daba las clases y muy bien dadas, don José Rivera y demás, pero ya iba uno más por libre que no yendo con el colegio este. Hice el ingreso de bachiller, y cuando ya salí, o cuando lo aprobé, pues entré en el seminario en septiembre aquel. Pero Antonio, ¿entraste en el seminario porque tenías vocación religiosa o por la tradición de que se entraba en el seminario para poder estudiar? Pues creo, claro, no lo digo por mí, yo tenía 10 años, pues, pero mi padre, con mucha vista, lo hizo para que yo pudiera estudiar, porque el título superior en Marbella de mi edad, el único que lo consiguió fui yo. Había personas mayores que yo que sí lo tenían, pero eran personas que tenían mucho dinero. El pobre Adolfo Lima, que en paz descanse, el hijo de don Adolfo, que fue piloto y... Que pereció en un accidente. En un accidente. A mí me cogió en Salamanca. Yo estaba comiendo en una casa de comida, y cuando lo oigo me quedé blanco, y todos los amigos, ¿qué te pasa? Y digo, que es mi amigo Adolfo, que es mi amigo Adolfo. Pero vaya, el único que pudo estudiar fui yo, y fue por irme al seminario. Y fue mi padre que era un gran hombre y un gran trabajador, y mi madre, que además era muy religiosa. Toñito, ¿tú te quieres ir al seminario? Y yo qué sé, con 10 años, pues bueno, pues me voy al seminario. Y me fui al seminario y estuve 9 años allí. ¿Te sirvió, por ejemplo, para aprender latín? Me sirvió pues para todo en la vida. Yo le estoy agradecidísimo al seminario. Yo lo digo, todo se lo debo al seminario y a mis padres. Todo lo poco que soy se lo debo a ellos. Y tanto es así que me acuerdo que una vez el obispo me llamó para que yo llevase, y eso que hay abogados en Málaga y tal, que yo llevase un asunto que estaba especializado y tal, y cuando terminé me dice, ¿cuánto le debo, don Antonio? Me decía, digo, señor obispo, usted no me debe nada, porque esto es un grano de arena de lo que me ha dado a mí el seminario, que yo estoy correspondiendo. Voy a pedir a la realizadora Maribel que nos empiece a pasar las fotos que Antonio Gálvez ha traído para este programa, que también nos ayudará a recorrer un poco mejor, a ilustrar su vida. Esta primera foto, Antonio. Esta primera foto
somos los tres hermanos. El mayor, Pepe, que es el señorito, ya estáis viéndolo. El de la izquierda, el gordito, porque yo siempre he sido gordo, soy yo. Y el pequeño, mi hermano Manolo, que está enfermo y que el pobre, pues guapísimo, ahí lo veis. Hoy día ya está enfermo y además hoy ya tiene 68 años mi hermano. No es, pues esta es la primera foto que vemos aquí. Y como veréis, mi hermano Pepe, te lo he dicho, era el señorito de la casa, pero siempre, fijaros cómo va mi hermano Pepe y cómo voy yo. La diferencia, no parecemos ni hermanos. Tenía otra pose diferente. Otra pose, pero desde pequeño la tenía. Así es. Vamos a intentar pasar a la segunda. Aquí cuando hice la primera comunión y mi foto de primera comunión, ahí está, es en la plaza del ayuntamiento, la plaza de los Naranjos. ¿Qué sacerdote te dio la primera comunión? La primera comunión era don Bartolomé, se llamaba. Palleras. Exacto, Palleras. Y me acuerdo que después, esto sería porque entonces se hacía la primera comunión con 7 años, esto sería el 41, y después pues, el ayuntamiento pues invitó a todos los niños, no se me olvida, al café con leche o no, chocolate. Chocolate con pasteles, ¿no? Pasteles y pan con miel. En la Alameda, una gran mesa donde estaríamos 20 o 30 o 40 niños de todos los colegios y allí los festejaron. Eso es que lo hacía el ayuntamiento todos los años. Todos los años invitaba a los que hacían la primera comunión. Cosa más curiosa, no lo había oído antes. Sí. Esta es una foto del colegio donde, como eran entonces, eran unitarias. Ya veis que estoy yo, que yo soy la primera fila de pie, el segundo a la izquierda que tiene el pantalón blanco y el jersey o la oscuro, y lo mismo yo que tendría ahí 6 o 7 añillos. Mi hermano es el último de esa fila, que se le ve también que él va mucho mejor que yo. Se ve don José Rivera, se ve Paco Montero, que no sé si llegaste a conocerlo. Paco Montero pues era mucho mayor que yo. Está Pedrazuela, que era el padre de Conchi Pedrazuela, que ha muerto también, muchísimo mayor que yo. Se ve por ahí también a Juan Duarte, en fin, a Diego, que se fue a Churriana, en fin, una serie. Qué buena memoria, Antonio. Sí, pues lo estoy viendo y me acuerdo de ello. Es así. Aquí es cuando me licencié en filosofía, la foto de la orla, ya incluso después. Porque eres licenciado en filosofía. Soy y licenciado en filosofía y en derecho, y además hice magisterio. Hoy día magisterio, bueno, antes también era de grado medio, pero estaba lo que se llamaba la escuela normal. Hoy día está dentro. Esa escuela universitaria. Exacto, hoy día es escuela universitaria. Y magisterio, como mi madre era hija de maestro, nada más, hazte maestro. Y en verano, cuando venía de Salamanca, me examinaba de magisterio y saqué magisterio también. Esta foto es del seminario, no veo bien, pero sí me acuerdo que son mis compañeros, y está don Nicolás González Ruiz, que fue un gran periodista. Era del Debate y luego estuvo en el Ya, era pues compañero de don Ángel Herrera, fundador del Debate, y él era compañero y venía al seminario en verano a darnos charlas y jugábamos con él luego al dominó y en fin, lo pasábamos muy bien y nos hicimos esta foto con él en la entrada del seminario. Aquí, pues que hice después las milicias universitarias, que se hacían 3 meses el penúltimo año de carrera, otros 3 meses cuando terminaba la carrera, y después hacía las prácticas, y esto ya de práctica, pues ahí ya voy porque los
otro iba vestido y pasando como cualquiera. Aquí ya de alférez ganaba dinero y Además, demás. este eran los tiempos en que se decía que para hacer su nombre había que ir al servicio militar. Tenía, exacto, el que no iba al servicio militar No se parecía hacía que un no. nombre. Sí. Muy curioso. ¿Y dónde hiciste las milicias La universitarias? milicia universitaria, los 2 campamentos los hice en Montejaque. A mí me correspondía en Monte la Reina por estudiar en Salamanca, pero yo solicité hacerlo en Montejaque porque así podía venir algunos sábados a Marbella y eso. Esta es mi boda con mi querida Adela, que la quiero mucho. Nos casamos hace ya 41 años, el año 64. En marzo ya hará 42 años. ¿Tienes varios hijos? Tengo 5 hijos. Familia numerosa. Familia numerosa. El mayor se dedica a cuestión de informática, es un especialista. El segundo hizo administración y dirección de empresas en Estados Unidos y hoy día tiene un negocio de telefonía y demás. La tercera hizo psicología y está de psicóloga en la Asociación de la Lucha contra el Cáncer. El cuarto, que es el que se parece totalmente idéntico a mí, un calco a mí, es abogado. Y la quinta hizo filología y está de profesora dando clases de español a extranjeros en una academia y dando clases de inglés también y demás. De modo que los 5. Que digamos que tienes a los 5 situados. Adiós, gracias. Y tengo 2 nietos también. Este es no he encontrado la foto de cuando yo hice la jura. Esta jura es de mi mejor amigo, Felipe La Santa. Estudiamos en el seminario, pero allí no éramos muy amigos porque él era 2 años menor que yo. Pero yo era amigo de los mayores, de los menores y tal. Felipe La Santa, que falleció hace ya bastante tiempo. Falleció el 28 de diciembre de 86. Sí. No se me olvida que no es que porque yo no sabía que iba a aparecer. Extraño, ¿no? Sí, la legionela. La legionela, exacto. Y ya digo, la amistad nos vino después. Bueno, éramos amigos, pues yo era amigo de todos en el seminario. Cuando fuimos a hacer la reválida, que yo la hice por libre, cuando me salí del seminario tuve que hacer reválida y preuniversitario. En la reválida me lo encontré a él, estuvimos tomando unas copas, pero él iba con sus amigos de ronda y yo con mis amigos. Que Felipe La Santa era abogado del ayuntamiento. Del ayuntamiento, era técnico del ayuntamiento. Aquí, el mismo día, y ahí está Felipe, al lado está Juan Santos, que vive y Dios quiera que muchos años, era compañero de la firma mía, nuestra Gálvez y Santos. Lo que pasa es que se jubiló ya porque Juan, que está mejor que tú y que yo, ahí lo ves, está estupendo de salud hoy día, no ahí era joven, pero hoy día está también con muchísima salud, pero se jubiló y va al despacho cuando quiere, pero va allí a vernos, a escribir una carta tal y cual, pero ya no trabaja. Luego estoy yo también, que fui el padrino de Felipe. Está mi hermano, el pequeño Manolo, que es el que está a mi lado. Un funcionario que era de Ronda, amigo de Felipe, porque Felipe era de Ronda. Y al lado de Juan, a la izquierda, está otro compañero que también fui yo padrino de él, que es Manolo García Córdoba, que fue el delegado del Colegio de Abogados en Vélez, Málaga, mucho tiempo. Estamos todos ahí en la foto el día de la jura de Felipe. Aquí es cuando me nombraron concejal en el año 70 y tanto y estoy jurando el cargo de concejal. ¿Por qué tercio era? Por el tercer tercio. Estaba el de familia, el sindical y el que era nombrado, no me acuerdo ahora cómo se llama. Pues ya hemos hablado en este programa varias veces de los tercios y yo nunca me acuerdo tampoco de cuál era el tercero. El tercero, y además fue el mío y no caigo. Y entonces ahí estoy yo jurando el cargo. Claro, en esa época, Antonio, realmente política no se hacía, ¿no? Porque era partido único aquello. Exacto, no se hacía política.
se procuraba llevar el pueblo lo mejor posible, se hizo mucho por el pueblo y como no cobrábamos nada, porque hoy día cobran, en fin, todo. Entonces los políticos no cobraban nada. Pues le dedicábamos tiempo, pero no podíamos dedicarle todo el día porque teníamos que estar en nuestro trabajo. Y resulta que en aquel entonces, pues yo estuve de concejal y yo he sido siempre muy contestatario, lo mismo hoy que entonces. Y el alcalde era Paco Canto, que yo para mí el mejor alcalde que ha tenido Marbella. En 3 periodos diferentes. En 3 periodos. Este fue el último periodo. Y digo el mejor alcalde porque tanto que se habla de corrupción, tal y cual, yo puedo decir, y a mí ni me va ni me viene, incluso voy a contar la anécdota que nombraba teniente alcalde y a mí no me nombraba, y nombraba gente mayor como mi padre que tenía estudios primarios ni eso, porque antiguamente no es. Yo decía, a mí ¿por qué no me nombrara? Y ya lo pensé, digo, claro, si yo soy el único que me opongo. Pues llegaba un pleno y yo levantaba la mano, Paco, yo no estoy de acuerdo, y dice, vale, muy bien, vamos a votar. Todos votaban a favor de Paco, pon el voto en contra de Antonio Galvez. Y se acabó, y claro, él diría, un día al mes lo aguanto, pero toda la semana... Hombre, Antonio, ser disidente en época de pensamiento único, eso era grave, ¿no? Sí. Eras como la oveja negra. Ya, no, pero me querían mucho y yo a Paco, ya lo digo, Paco podía haberse ido, os imagináis 20 y tantos años de alcalde, en la época dorada, porque él empezó en 3 épocas, pero la última ya fue el 60 y tanto, hasta el 70 y tanto. Sí, cuando turísticamente Marbella estaba subiendo. Podía haberse retirado multimillonario, pues se retiró sin tener para comer. Yo lo digo y además emplazo a tomar Marbella a ver si alguien me dice que tanto es así que cuando viene la transición, no me voy a meter en cosas políticas, pero es lógico que hay estos choques de que si este alcalde era fascista o este alcalde era de la dictadura y hay el roce este. Pues Paco Canto, que había sido, antes de ser alcalde, administrador del hospital, era auxiliar, pues tuvo que estar 4 meses o 5 con un alcalde que no le hizo tampoco la vida imposible, porque Cañas era un buen hombre, ¿eh? Era un alcalde socialista bueno, pero tuvo que estar allí 4 o 5 meses para poder tener el tiempo suficiente para poder cobrar una pensión, que eso es inimaginable hoy día pensando cómo era Marbella. Hoy día, desde luego que eso no se lo puede... Vamos, yo pienso que parte de nuestra audiencia casi ni se lo creerá, que eso es... Pero los que son mayores y tal pueden decirlo. Y yo es que cuento porque a él le gustaba tomarse sus whisky y tal. Pues cuando dejó de ser alcalde de whisky pasó al tintorro. Eso lo he visto yo. Amigos, ¿por qué? Porque no tenía dinero para pagarse un whisky. Luego, por eso digo que para mí, y trabajó muchísimo por Marbella, hizo la prueba Marbella, subió, y él pues también como alcalde puso su parte y demás. Antonio, personajes que tú recuerdes de la Marbella de los años 50, de los años 60, estos personajes característicos que había en Marbella. De los años 50, cuando empieza ya el turismo y demás, porque característicos, pues en fin, los de siempre, bueno, los de siempre para mi época, estaba Joaquín Serrano, que era el taxista, estaba Leiva, que también tenía un taller, estaba Balboteo, estaba mi padre, don Adolfo Lima, que era el médico, luego vino don Antonio Maíz, un gran médico también, pero ya vino después, don Adolfo estaba de siempre, Manolo Canto, en fin, eran los personajes, y luego los maestros que todos tenían un gran predicamento, don José Rivera, don Juan Belón, don
luego llegó don José Molina, vino después, pero Muchos yo era Josés, pequeño. muchos José había en el magisterio, ¿no? ¿Eh? Que muchos que se llamaban José. Sí, muchísimo. José Alcalá Don también. José Alcalá, otro gran maestro, estuvo en Istán y luego se vino para acá. Don José Alcalá también lo quería yo mucho, en fin, pues eran todos. Y luego, ahora mismo me acabo de acordar la anécdota de que en los primeros veraneantes uno fue Carlito, que fue capitán del baloncesto de la Sevillano, selección, ¿no? Carlitos Sevillano, que era así comparado conmigo. Hoy tendrá, yo tengo 71, tendrá él 62, Sí, 63 años. los recuerdo porque un tío mío que se dedicaba a la construcción de barcos le hizo justamente un bote Un bote a acá. Sevillano. Bueno, antes había aparecido una foto, esta foto. Esta foto es de los viajes que o que hacían los alumnos del instituto y yo pues iba a todas. Y aquí aparece mi mujer y aparezco yo y a mi lado hay un chico joven, que ese chico joven es mi amigo Paco Moyano. Pues sí, Estaba ahí estoy ahí en el 77. 77 en Londres, en la Torre de Londres. En la Torre Allá de Londres, efectivamente. estamos, que hacía mucho frío, porque íbamos en febrero. ¿Qué estragos hace el tiempo, Antonio? ¿Eh? Viendo esa foto digo que qué estragos hace el ¿Qué tiempo. estragos hace el tiempo? Pero en fin, a Dios gracias, tú eres joven, pero por mí lo puedo contar y mi mujer también, pues bendito sea Dios. Mientras lo estemos contando no está la cosa mal. Exacto. Bueno, te licencias en Derecho, te licencias en Filosofía y ejerces tanto el Derecho como el tema de la filosofía a través de la carrera docente. Sí. ¿Cuándo entras en la enseñanza? En la enseñanza entro en el año 60. Yo hice la carrera, conseguí una beca por sindicato y la conseguí a través de un amigo mío que también la consiguió, pero él era de Málaga, conocía más y además influyó también mucho el hermano de Fernando Alcalá, Guillermo Alcalá, que murió el pobre electrocutado, que era una bellísima persona. Él era el delegado de sindicato y me consiguió la beca. Entonces, en 4 años hice filosofía y derecho y magisterio en verano. O sea, desde el 56 que empecé en Salamanca hasta el 60. Y en el 60 entonces me fui a practicar con un abogado. Estuve viendo a 30 o 40 no, pero a 8 o 10 y todo. Lo siento, compañero, lo siento. Y entonces me acordé de uno que yo decía, oye, a otro amigo mío, abogado, que había terminado la carrera, licenciado en Derecho, y digo, oye, uno con un bigotito, que cuando yo iba al Arroyo del Cuarto, que eso está por donde está Carlos Haya, que yo iba a dar catecismo, iba uno que era abogado, que era joven, tal y cual, y dice, ese es Alberto Peláez. Y Alberto Peláez, que fue un gran abogado, murió en un accidente. Fui a verlo y corriendo me dice, mira, no hay sitio, pero tú te traes una silla de tu casa y te vienes aquí a practicar. Total, me fui a practicar, pero a la semana o a los 10 días me llama mi padre, Antonio, que hay una plaza libre en el instituto, que don Vicente dice que si te quiere. Y entonces, claro, sin tener una perra chica, de modo que yo he practicado 10 días la carrera, la abogacía. 10 días. Y me vine aquí y empecé el curso 1960, empecé y estuve pues hasta el 92 o cosas así, que ya por enfermedad me di de baja, 30 y tantos años, y la enseñanza me ha encantado. Siempre me ha encantado lo mismo que el derecho. El único instituto que había en Marbella. El único instituto que había. Era primero instituto laboral, se fundó en el 55, yo todavía no, y entonces pues estaba de director Vicente y luego estaban, hacían dado clases, don Alfonso, doña Pepita, doña Conchita, don Cesáreo, don José Martínez, don Fernando Alcalá,
don Antonio Lizarza, que fue también alcalde, muy buen alcalde, pero tuvo poco tiempo, y que a Dios gracias vive y se encuentra bien. Y luego ya en el 60 entré yo porque había un juez que lo destinaron a Madrid y en sustitución suya entré yo como profesor auxiliar y estuve dando clases. Aquel año 60 di clases a primero y a quinto, o sea que alumnos de quinto en el año 60, uno de ellos era Diego Maldonado, otro Paco Ruiz, que es abogado. Todos estos tienen ya 60 y tantos años. Y yo, claro, yo tenía 26, ellos tendrían 16, 17, 18 años y demás. Y desde el 60 he estado dando clases hasta el 90 y tanto. Viviste en la enseñanza momentos difíciles, diría yo, como por ejemplo aquellos periodos de aquellas famosas huelgas de los PNN, ¿no? De los profesores no numerarios. Hoy día se dice PNN y nadie sabe lo que es eso, pero eran profesores no numerarios. Sí. Aquellos fueron momentos duros, ¿no? Fueron duros, y para mí más todavía. Para mí más porque yo no me ponía en huelga. Y yo no me ponía, y os voy a explicar el motivo, porque yo era el delegado de sindicato. Y entonces decía, ¿yo cómo me voy a poner en huelga si soy el delegado de sindicato? ¿Cómo me voy a poner en huelga? Entonces decía, mira, lo sentimos porque además, pero luego en mi casa redactábamos los escritos y demás. Como yo estaba casado, la mayoría estaban solteros y tal, pues nos veníamos a mi casa, nos poníamos allí a redactar los escritos y eso, pero yo luego no me ponía en huelga. Y un día uno de ellos, Paco, tú lo conoces porque se casó, era el profesor de latín. Paco Gallardo, ¿no? Paco Gallardo se casó con Tana, que era de tu curso. ¿Tú te acuerdas de Tana? Me acuerdo. Pues Paco, que me quería, bueno, él como todos los demás, me dice, mira, que ha habido una reunión en Málaga y dice que va a venir un piquete aquí. Digo, pues si se atreve que venga. Yo tengo 30 niños de COU con 18, 20 años, cuando venga y diga yo a por ellos, no llegan a Málaga ni los restos. No vino nadie ni nada. Y tan solo me puse una vez en huelga y luego los reprocharon. En fin, no quiero hablar de política, los de Comisiones Obreras, porque en esa huelga yo no me explico por qué ellos no querían estar. Y nos lo reprocharon de que nos habíamos puesto en huelga. Y yo aquel día, cuando terminó en la sala de profesores, digo, señores, ya no quiero saber nada. Cuando yo no me ponía en huelga, vosotros os metíais conmigo. Ahora que me he metido, os metéis también porque yo he estado en huelga. De modo que yo ya haré lo que me dé la gana. Fuiste el primer profesor de medias nativo de Marbella, ¿no? El primer profesor de media nativo de Marbella, porque estaba también Fernando Alcalá, pero él no nació en Marbella. En Ronda. Nació en Ronda, en Marbella, el primero nacido en Marbella. He tenido la satisfacción de ser yo. Es así. Y simultáneamente, me indican que ya estamos terminando la segunda parte. Te iba a decir que simultáneamente ejercías la abogacía. Exacto. Pero eso me lo vas a contar ya en la segunda parte. Pues ahora te lo cuento en la segunda parte. Porque ahora lo que toca es irse unos minutos a publicidad, como es lo habitual en cualquier programa de televisión. Así que una breve pausa y regresamos ya mismo. Estupendo.